Muchísimas gracias por esta presentación y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Eroski la invitación de hoy, que no es la primera, para poder hablarles a usted de algo que trabajo durante mucho tiempo. Les voy a hablar de la dieta mediterránea, pero poco porque ustedes yo supongo que ya la conocen mucho. Voy a hablar no solamente del concepto de dieta mediterránea, esta definición de lo que es la dieta mediterránea, sino les voy a pasar algunos datos que demuestran que nos estamos alejando de esta dieta. También voy a hablarles de las evidencias que tenemos de que este patrón dietético tiene beneficios para la salud y lo que conocemos en los últimos años y cómo debemos hacer o quiénes son los actores que deberían estar implicados a la hora de intentar pues preservar este bien cultural y gastronómico que tenemos. Como ustedes saben, la dieta mediterránea lo podríamos definir como algo más que la dieta y algunos se han atrevido a decir que sería una manera o una filosofía de vida basada en una forma de alimentarnos, de cocinar los alimentos, de compartirlos, de disfrutarlos con nuestro entorno y el paisaje, de vivir y relacionarnos con el medio, de generar arte y cultura, historia y tradiciones vinculadas a nuestros alimentos emblemáticos de su origen. Aquí les pongo los tres, la trilogía lo que se ha llamado la trilogía mediterránea, ¿no? El trigo, el olivo, la vid. Estamos en países que compartimos una serie de cultivos y que nos han hecho pues, heredar esto hasta desde tiempos remotos. Y esto está en el arte, en la cultura y en todos los sitios. Aquí les enseño estas 4 pinturas de Van Gogh, donde demuestran exactamente esta forma cultural ancestral que tenemos de vivir, de alimentarnos y también la siesta, como puede estar aquí pues, ejemplarizada en esta pintura. Así que la dieta mediterránea está enmarcada dentro de un modelo cultural y esto es algo clarísimo, es fruto de las relaciones interculturales entre las comunidades, las diferentes comunidades que conforman el Mediterráneo dentro de nuestra historia y ha habido una mezcla muy importante de culturas que nos ha hecho esta manera de comportarnos respecto a la alimentación, de tener una gastronomía propia, etcétera. Pero es mucho más que gastronomía, es comer juntos, disfrutando en compañía, y esto es algo que no ocurre en muchas otras culturas. Actividad física, el hábito de la siesta en algunas zonas, este intercambio social. No podemos, las fiestas del Mediterráneo siempre están alrededor de la comida y un patrón de dieta que sabemos actualmente que es saludable. Y de hecho, esto se ha intentado ejemplarizar en las pirámides, ¿no? Y esta es una de las pirámides que a mí me gusta más, es una pirámide que se ha sido compartida, pirámide de dieta mediterránea por muchas organizaciones, como pueden ver aquí, y donde no solamente hablamos de la alimentación en la pirámide, sino que ya tenemos estos otros aspectos culturales de hacer actividad física, de comer juntos, en familia, ¿no? o el hecho de ir a hacer ejercicio, a buscar setas, etc. Otros aspectos que van alrededor de esta alimentación. Bueno, la dieta mediterránea, saben ustedes, no la tengo que definir. Es una dieta frugal, es una dieta muy rica en alimentos vegetales, frutas, verduras, legumbres, hierbas, el uso de aceite de oliva como algo principal en la comida, lo tenemos aquí en medio, ¿no? Los frutos secos, el aceite de oliva lo utilizamos para todo, para aliñar, para cocinar, etc. Y además pues es un patrón dietético variado y que contiene relativamente pocos alimentos de origen vegetal y sobre todo alimentos procesados. Y esto es algo importante a tener en cuenta. No voy a definirlo perfectamente, porque ustedes todos lo saben. Pero aparte de las ventajas para la salud, y no quiero dejármelo, por esto lo he puesto esta diapositiva al principio, es un patrón alimentario que es sostenible con nuestro ambiente. Y esto es algo importante porque está mezclado la cultura
Está mezclada los efectos para la salud, pero también sus aspectos socioeconómicos y esta preservación del medio ambiente. Los alimentos frescos, los alimentos que están cercanos, son algo que forma parte de este concepto de dieta mediterránea, con lo cual esto es mucho mejor para la emisión de CO2 o de otros gases, es mejor para el ambiente y preservación del ambiente. Tenemos que hablar de un patrón dietético mucho más sostenible con el tiempo y mucho más sano, entre otras cosas, por las mismas razones que estaba hablando. De hecho, ya saben ustedes que en el 2010 se nombró a la dieta mediterránea la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y esto pues, es algo que precisamente ha sido importante, creo yo, de cara a poder expresar en el mundo entero, no solamente a nosotros mismos, la importancia de preservar este bien inmaterial. Pero desgraciadamente, y es lo que decíamos, nos estamos alejando. Nos estamos alejando todos los países mediterráneos de esta dieta, especialmente la gente joven. ¿Por qué? Por muchas razones. Yo aquí he puesto algunas, pero podríamos analizar muchísimas. Muchas de ellas razones antropológicas, pero también muchos otros aspectos. Por ejemplo, la globalización, cambios en la distribución, en la disponibilidad de productos, las ventas, etc. Esto que decimos de alimentos cercanos, kilómetro cero, que algunos llaman, etc. Esto pues se está perdiendo. Perdemos la variedad de ciertas frutas, de ciertas verduras por el hecho de que son menos productivas y vamos perdiendo cierta diversidad, pero es que aparte problemas de distribución hacen que nos tengamos a veces para tener un producto mucho más barato a irlo a buscar en el otro lado del océano. Esto repercute seriamente en el contenido nutricional de los alimentos que tomamos y probablemente también nos aleja de este patrón dietético. Pero el otro punto importante es falta de interés de las generaciones jóvenes sobre la herencia cultural de los alimentos y la forma de cocinarlos. Creo que este es un aspecto importante. No hay esta transmisión que ha habido siempre, padres e hijos, sobre dar valor a los alimentos que comemos y cómo cocinarlos. Y los jóvenes, muchos de ellos, pues dejan de cocinar. Lo que decíamos con la distribución o esta globalización, el correr todo el día. Yo siempre hablo de los estudiantes que, por ejemplo, no toman legumbres. Los legumbres cada vez los consumimos menos y los adultos algo más, pero los jóvenes nada. Un estudiante no tiene legumbres para comer, las tiene que poner en remojo el día antes. Ahora comemos lo que encontramos en la nevera, lo que vamos a comprar rápidamente. Y es difícil para un estudiante prever que el día antes tiene que ponerlos en remojo. Tenemos otra posibilidad, que es las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos garbanzos o lentejas envasadas, pero contienen sal. Tienen un mínimo procesamiento. Vamos perdiendo aspectos importantes. Ya saben ustedes que la sal es un problema importante en todos los países desarrollados. La transición de la tradición a la modernidad, que cambios en el estilo de vida, en la forma, en los hábitos, en la manera de cocinarlos, etc. La integración de la mujer en el mundo laboral. Podríamos decir un montón, pero no tenemos tiempo. Para que vean gráficamente este alejamiento de la dieta mediterránea, aquí tenemos un estudio ya relativamente antiguo, del 2009, pero que nos demuestra esto muy bien. Este estudio de Ruiz da Silva lo que hacen es mirar un índice, es un índice de adherencia a la dieta mediterránea, ¿no? Como más alto, más adherencia a la dieta mediterránea en diferentes países, este índice MAI, y pueden ver aquí la puntuación. Como más rojo, podríamos decir, más adherencia a la dieta mediterránea. Esto es lo que ocurría en el periodo 61-65 y pueden ver que hay los países mediterráneos que siguen este patrón dietético especialmente, también algunos países del mismo paralelo, como pueden ver aquí, el paralelo que llamamos 40, aquí pueden ver también
pues Australia, Sudáfrica o, por ejemplo, Chile, donde hay una temperatura, un clima donde se producen también alimentos parecidos a los de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Esto favorece el clima, favorece el poder seguir esta dieta mediterránea. Y esto es lo que pasaba en el año 61-65, y aquí pueden ver lo que pasa en el año 2000-2003. Desgraciadamente me he dejado la última diapositiva, que es una reproducción del mismo estudio, donde se ve más alejamiento de todos los países mediterráneos, ¿no? Vuelvo a pasar. Y pueden ver este alejamiento así fácilmente. Y los mismos autores pues, calculan pues, los diferentes países en cuanto a la disponibilidad alimentaria, si siguen dieta mediterránea o no. Y en el año 1961-65 estábamos en la situación número 13 y hemos pasado al año 2000-2003 a la situación 21, y no he pasado la nueva que tenía, que pasábamos a la situación 38. O sea que vamos alejándonos claramente en cuanto a esto con datos de disponibilidad alimentaria. Este es otro estudio, este es un estudio español donde lo que hacen es, del estudio Enrique, que les ha hablado antes la doctora Carmen Pérez, hecho sobre 11.700 españoles, y donde se les pasó un cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, el cuestionario que utilizamos nosotros en el estudio Predimed. Y pueden ver que hay unos ítems que son verdes, otros ítems que son rojos. Verdes quiere decir que consumir más, pues quiere decir que estás más adherido a la dieta mediterránea, mientras que los rojos, como más te estás alejando de la dieta mediterránea. Y pueden ver aquí, por ejemplo, que el aceite de oliva como fuente principal de grasa, pues el 89% de la población pues, tiene este ítem. Pero cuando hablamos de aceite de oliva, si se usa para freír y también para leñar, etcétera, más de 4 cucharadas al día, pues solamente el 8% de la población lo hace. Como más joven la población, más nos apartamos de este patrón. Aquí tienen ustedes en la población general española que la adherencia a la dieta mediterránea buena, que diríamos que sería un 9 o más puntos en este score de 14 puntos, pues solamente la sigue un 12% de la población cuando hablamos de población adulta. Y cuando hablamos de población infantil, pues más alejadas la población infantil. En el estudio Predimed nosotros más o menos puntuaban 8, casi 9 puntos sobre 14 la población anciana. O sea, como más jóvenes, más nos apartamos. Y aquí pueden ver en este estudio, que es muy interesante, pues, cuáles son los factores que se asocian a mayor o menor adherencia a la dieta mediterránea. Pues parece ser que ser mujer, ser mayor, tener más educación, sobrepeso respecto a la obesidad, no fumar, ser más activo y no ver televisión son factores que predicen la adherencia a la dieta mediterránea. O sea que esta adherencia viene condicionada por muchos factores. Algunos de ellos educacionales y culturales y de estilo de vida. La dieta mediterránea, saben ustedes que se la describió por primera vez el profesor Ansel Keys en Estados Unidos. Siempre nos descubren lo bueno desde fuera. Y esto se descubrió con el estudio 7 países, donde, aquí tienen los países, donde se pudo comparar la alimentación y los niveles sanguíneos de colesterol entre diferentes poblaciones, y se vio que el tipo de grasa de la dieta estaba más relacionado con la enfermedad coronaria que la misma cantidad de grasa, que la cantidad de grasa ingerida. Y de hecho, a partir de aquí se han hecho muchísimos estudios y sabemos que realmente hay mucha evidencia. En estudios poblacionales donde se observa a la población si se adhieren a la dieta mediterránea o no, se ve que aquellas personas que más se adhieren a la dieta mediterránea tienen menos riesgo de desarrollar infarto, tienen menos riesgo de otras enfermedades crónicas, hipertensión arterial, obesidad también. Aquellas personas más adheridas a la dieta mediterránea tendrían menos riesgo de desarrollar aumento de peso con el tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos mucha evidencia de estudios epidemiológicos, pero también tenemos evidencia
de estudios de intervención. Los estudios epidemiológicos tienen sus limitaciones. Vemos lo que vemos una fotografía, pero no, muchas veces pues, no podemos establecer una relación de causa-efecto entre lo que estamos viendo y lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, la relación que existe entre la alimentación y la enfermedad. Los estudios importantes que nos dan evidencia científica son aquellos donde hacemos un ensayo clínico, como los medicamentos. A un grupo les damos un medicamento, los otros no, y al final si aquellos que están recibiendo el medicamento tienen menos infarto, tienen menos riesgo de alguna enfermedad, etcétera, entonces podemos decir que hay una relación causa-efecto porque controlamos todo y ha sido al azar que a unos le hemos dado a los otros. Estos estudios nos dan gran cantidad de evidencia, una evidencia que al final, si tenemos más de uno, podemos establecer recomendaciones serias a una población, ¿no? De aquí, por ejemplo, los estudios con estatinas nos han hecho ver con ensayos clínicos que aquellas personas que tienen el colesterol alto pues tienen que tomarlos y con esto les reduces el colesterol, con lo cual recomendamos a la población que está a riesgo tomar estatinas sí o sí. Cuando tenemos estos estudios tenemos realmente una evidencia que nos hace que tengamos que tomar decisiones en cuanto a la población. Pues bien, nosotros cuando empezamos el estudio Predimed, que les voy a hablar un poquito solamente, teníamos muy pocas evidencias de estudios de intervención. Teníamos un estudio realmente solamente que demostraba, un estudio hecho en Francia, el estudio de Lyon, donde cogieron pacientes con infarto de miocardio, con angina de pecho, personas que ya tenían pues, enfermedad cardiovascular y a unos les dieron recomendaciones de dieta mediterránea, a los otros no. Y demostraron los autores una reducción en aquellas personas que estaban con las recomendaciones de dieta mediterránea, tenían una reducción de nuevos casos con el tiempo de infarto de miocardio, pero también de muerte por enfermedad cardiovascular, muerte por algunos tipos de cáncer, etc. Una reducción muy importante. Y esto nos hizo de alguna manera empezar con el estudio Predimed. Varias personas, varios investigadores de aquí en nuestro país nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a hacer el mejor proyecto, vamos a plantear el mejor proyecto para demostrar de una vez que la dieta mediterránea tiene beneficios para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos otro investigador, que es la doctora Corella, que el investigador coordinador fue el doctor Ramón Estruc, y todos nosotros pues, nos pusimos en esta gran aventura. Y nosotros lo que diseñamos pues, es este estudio que llamamos Predimed, porque Predimed es el acrónimo de prevención con dieta mediterránea. Este estudio fue llevado a cabo por diferentes investigadores del país, reclutando pues, pacientes de alto riesgo en diferentes partes. Y aquí pueden ver la fotografía del grupo de los investigadores principales. ¿Qué es lo que hicimos? Pues en una población de alto riesgo cardiovascular, más de 7.400 personas, pues como pueden ver, personas de 55 a 80 años con diferentes factores de riesgo cardiovascular, o sea, o eran diabéticos, o fumaban, o eran hipertensos, o tenían el colesterol malo alto, colesterol bueno bajo, o historia familiar de enfermedad cardiovascular o sobrepeso o obesidad, pues los aleatorizamos a suerte. Ninguno de ellos tenía enfermedad cardiovascular al inicio y los aleatorizamos a seguir 3 tipos de dieta. 2 dietas mediterráneas, una enriquecida con aceite de oliva virgen extra, que les dábamos para ellos y para toda la familia, porque el resto de la familia, si no, podían tomarse parte de lo que les dábamos. A los otros les recomendamos tomar cada día y les regalábamos 30 gramos de frutos secos, una mezcla de avellanas, nueces y almendras. Y al tercer grupo les recomendábamos las recomendaciones de la American Heart Association en aquel momento, que era una dieta baja en grasa. Dieta baja en grasa quiere decir reducir al máximo el aceite de oliva también y los frutos secos, porque era baja en grasa de origen animal y de origen vegetal. Estas recomendaciones que han existido para la prevención de la obesidad, de la diabetes, del cáncer, de la enfermedad cardiovascular durante muchos años.
Y estas personas los seguimos durante tiempo y al cabo de 5 años de media de seguimiento, algunos fueron seguidos más de 9 años, pues pudimos ver que aquellas personas que estaban adheridas a la dieta mediterránea y recibían frutos secos o aceite de oliva virgen extra en verde, tenían un 30% menos de riesgo de padecer infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, embolia cerebral o mortalidad por estas causas. Esto fue una gran revolución porque esto es un estudio pues, que da una evidencia científica muy importante y esto ha hecho cambiar las recomendaciones nutricionales para el futuro. Pero lo importante no es solamente hablar de esta reducción de la enfermedad cardiovascular. En el estudio PREDIMED hemos podido testar muchas otras hipótesis y demostrarlas con alto nivel de evidencia. Y, por ejemplo, hemos podido ver que la dieta mediterránea disminuye la presión arterial, los dos grupos de dieta mediterránea enriquecidas con aceite de oliva o frutos secos, mejora el perfil lipídico y reduce la oxidación o los procesos de inflamación, que nos explicarían el por qué nosotros hemos visto esta reducción de la enfermedad cardiovascular, revierte este síndrome metabólico que decíamos, la obesidad abdominal asociada a serias alteraciones metabólicas, a varias alteraciones metabólicas. También parece ser que, especialmente en aquellos que estaban tomando aceite de oliva, tenían una reducción del peso superior a aquellos que estaban tomando la dieta baja en grasa. ¿Quién diría? Que siempre hemos dicho cuidado con el aceite, ¿no? Todo el vapor, todo la papillot, hemos utilizado estas recomendaciones incluso culinarias para reducir el consumo de lo que es ancestral aquí, que es el aceite de oliva. También hemos visto que mejora la resistencia a la insulina y previene la aparición de nuevos casos de diabetes, especialmente aquellos que estaban tomando aceite de oliva, induce la regresión de la placa de arteriosclerosis, reduce el riesgo de fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca que se asocia a muerte súbita y otras alteraciones cardiovasculares, reduce la incidencia de enfermedad arterial periférica, reduce la incidencia de enfermedad cardiovascular, que ya lo he dicho, pero también otras cosas que no son cardiovasculares. También hemos demostrado hace poco reducción de la incidencia de cáncer de mama en mujeres y previene el deterioro cognitivo y muy probablemente otras enfermedades que estamos a punto de explicar a la comunidad científica. Esto ha tenido una gran repercusión científica. Este estudio colaborativo hecho en España, que pensábamos que no podríamos llevarlo a cabo porque no queremos nosotros mismos muchas veces, y hay más de 200 publicaciones indexadas en las mejores revistas científicas que se desprenden del estudio PREDIMED. Está citado en la mayoría de congresos médicos de todo el mundo, especialmente en los de cardiología, de nutrición, de dietética, etc. El estudio que publicamos en el año 2013 sobre la enfermedad cardiovascular tiene más de 1000 citas en el Science Citation Index y es un high cited paper y un hot cited paper en estos momentos aún, después de 3 años. Pero la repercusión social ha sido incluso, creo, más importante. Y de hecho, un investigador lo que quiere es que al final se cambie algo. Y nosotros realmente estamos muy contentos porque hemos visto, por ejemplo, este año pasado que cambiaban las guías americanas de alimentación, las recomendaciones que se hacen. El estudio PREDIMED sale un montón de veces y el concepto de dieta mediterránea para la prevención cardiovascular pues sale un montón de veces. También ha cambiado las guías en la prevención y el tratamiento en algunas guías, por ejemplo, de diabetes en Australia, etc. Y otro dato importante de repercusión social, que es una compañía que se llama Almetrix, que lo que hace es catalogar a los estudios científicos, a los papers científicos, la repercusión que tienen los medios, en YouTube, en noticias, televisión, en los medios sociales, en Twitter, en Facebook, etc. Y lo que hace es catalogar los estudios científicos. Pues bien, hemos estado, en estos momentos, después de 3 años, es el paper más citado nunca de la revista mejor de medicina, que es New England Journal of Medicine, y estamos en la situación 27 de 4 millones de artículos, en la situación 27 después de 3 años, en estos momentos, como índice Almetrix de repercusión social.
Pero aquí no nos hemos quedado los investigadores del estudio Predimed, sino que hemos querido ir un paso más allá. Y el paso más allá lo hemos llamado Predimed Plus, que precisamente el nombre lo inventó la doctora Dolores Corella, que la tenemos aquí. Fue Predimed, pues Predimed Plus, ¿no? Que sería la nueva... ¿Por qué el estudio Predimed Plus? Porque, aunque parece raro, nunca nadie ha demostrado que bajar peso con un patrón de dieta saludable añadido a actividad física y mantener este peso perdido con el tiempo, esto tenga repercusiones sobre eventos duros. Cuando hablamos de eventos duros, quiere decir nuevos casos de infarto de miocardio, de accidente vascular cerebral o de otros eventos cardiovasculares. Parece raro, ¿no? Porque cuando vemos una persona que tiene obesidad le recomendamos perder peso, ¿no? Le ponemos a dieta, le decimos que haga actividad física y le baja el colesterol y le mejora la glicemia, etcétera. Pero nadie ha podido demostrar que esto, aparte de mejorar la glicemia, etcétera, esto tenga unas repercusiones sobre la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por infarto de miocardio. Y esto es importante tenerlo porque no está claro. Incluso hay grandes discusiones en población mayor si hacemos bien haciéndoles bajar de peso o los ponemos a más riesgo. Y es por esto que empezamos con este estudio que llamamos Predimed Plus. Aquí tenemos Predimed, que comparábamos una dieta mediterránea sin restringir las calorías con una dieta baja en grasa, y ahora lo que vamos a comparar es lo que ya sabemos que funciona, que es la dieta mediterránea sin restringir las calorías a la población. Pues lo comparamos a una dieta mediterránea hipocalórica con promoción de la actividad física y intervención en el comportamiento para intentar una pérdida de peso mantenida con el tiempo, ¿vale? Porque creemos, nuestra hipótesis es que esto puede tener beneficios más allá de los observados en el estudio Predimed. Y de hecho, para mostrarles un poco la importancia de esto, hay muy pocos estudios al respecto, y uno de ellos es el estudio Look-Ahead, hecho por diferentes investigadores de Estados Unidos sobre pacientes diabéticos. Lo que intentaron es demostrar realmente si la pérdida de peso en pacientes diabéticos a través de dieta y ejercicio, esto tenía beneficios en la enfermedad cardiovascular. Lo que hicieron es comparar dos grupos, a uno que recibían las recomendaciones usuales del médico de cabecera para perder peso, y a otro los intentaron reducir el peso de forma intensiva, viéndolos muchas veces intentando bajarles de peso, y lo consiguieron, como pueden ver aquí, y consiguieron una diferencia de peso a los 10 años de seguimiento, una diferencia de peso significativa entre los dos grupos. Pero desgraciadamente tuvieron que parar, el National Health Institute paró el estudio a los 9,6 años de seguimiento de la población, porque no encontraron diferencias en la incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad por infarto miocardio. Probablemente creemos nosotros que este estudio tiene una serie de defectos, pero probablemente se equivocaron a la hora de hacer el planteamiento de la dieta. Recomendaron una dieta baja en grasa para perder peso, o sea, prohibir el aceite de oliva, prohibir los frutos secos, que son las fuentes vegetales de grasa que sabemos que tienen beneficios sobre la enfermedad cardiovascular según el estudio Predimed. Y por esto nos hemos planteado hacer otro estudio, un estudio con 6.000 participantes. Hemos cerrado el reclutamiento precisamente hace una semana, porque hemos llegado no a los 6.000, sino a los 6.500, y por lo que tengo entendido, que ayer estuve hablando con la que lleva la base de datos, la doctora Montse Fitó en el IMIM, probablemente lleguemos casi a los 7.000 participantes. Y lo que hacemos es dos grupos. A unos les damos las recomendaciones de dieta mediterránea que dábamos en Predimed 1, y nosotros hacemos una intervención intensiva sobre el estilo de vida, pues cambiando la actividad física, haciendo esta dieta hipocalórica mediterránea, recomendando esto a la población e intentando que pierdan peso y que lo mantengan lo máximo posible con el tiempo, que es algo muy difícil. Se requiere un estudio con mucho esfuerzo por parte de dietistas, por parte de personas que se dedican a la actividad física para promocionar esta actividad física. Estamos hablando de población mayor.
Antes no he dicho algo importante. Hablábamos de cómo cambiar la dieta mediterránea, ¿no? Cómo cambiarla. Es posible cambiar la dieta mediterránea, cambiar a la población. Y a veces nos planteamos que la población anciana, pues ¿por qué no? Si es anciana, pues que cabe, ¿no? Al final de la vida comiendo lo que... Porque claro, tampoco hay mucho tiempo para obtener unos beneficios. Pensad que en el estudio Predimed la gente era de 55 a 80 años de edad y que cuando acabó el estudio eran de 65 a 90 años de edad. O sea, que es posible cambiar la dieta y además obtener beneficios. Y esto es uno de los grandes temas importantes que tenemos con el estudio Predimed. Nunca es tarde para cambiar hacia un patrón dietético saludable. Esta es la gran herencia del estudio Predimed. Pues bien, en este caso, la población objeto de estudio del estudio Predimed Plus son gente con síndrome metabólico y obesidad. O sea, gente que tiene obesidad y además tiene síndrome metabólico, obesidad abdominal con alteraciones metabólicas, los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo, resistencia a la insulina o diabetes, ¿vale? Y hipertensión arterial. Esta población las dividimos al azar en dos grupos y para hacer este estudio es algo mucho más complicado que el estudio Predimed, porque la intervención es mucho más dura, necesitamos invertir muchísimo más tiempo y por esto participan en el estudio en estos momentos 22 centros de toda España. Antes eran 11 centros que reclutaban y en estos momentos son 22, con el objetivo de cada centro reclute como mínimo 300 participantes. Aquí pueden ver en rojo los centros que reclutaban en Predimed 1 y en verde aquellos nuevos que están reclutando en Predimed Plus, o sea que centros de todo el país. Esto involucra a más de 300 investigadores, muchos dietistas, personas que se dedican a la actividad, a promoción de la actividad física, etc. Y el objetivo del estudio Predimed Plus es exactamente el mismo que el estudio Predimed. O sea, vamos a ver la incidencia con el tiempo de nuevos casos de infarto de miocardio, accidente vascular cerebral y mortalidad por estas causas. Este es el objetivo principal del estudio. También ver la pérdida de peso y el mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo y los cambios en la circunferencia de la cintura. Pero también tenemos muchos otros objetivos secundarios aprovechando el estudio. Es ver qué pasa con la mortalidad total por todas las causas, qué pasa solamente en los casos de incidencia de accidente vascular cerebral o infarto de miocardio, qué pasa con la calidad de vida, la insuficiencia cardíaca, los nuevos casos que aparecen de fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, diabetes tipo 2 y complicaciones, diferentes tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, depresión, fracturas osteoporóticas, colecistectomía, cataratas, gota, muchas de las enfermedades que se asocian a la obesidad. ¿Qué pasa? ¿Habrá más incidencia o más reversión de estas alteraciones con el tiempo en el grupo intensivo respecto al que no? Y es un estudio de 2 años de reclutamiento que finalizó la semana pasada, 6 años de intervención y 2 años de seguimiento de la población sin intervención. O sea, yo calculo, siempre lo digo, que me voy a los 65 años, ¿no? Es cuando vamos a tener los primeros resultados sobre variables primarias. Pero bueno, no me pienso jubilar sin verlo. O sea que... Bueno, aquí tienen el Steering Committee del estudio Predimed y del estudio Predimed Plus. Aquí pueden ver pues, al doctor Ramón Estruch, bueno, a mí ya me conocen, el doctor Ramón Estruch, el doctor Miguel Ángel Martínez González, el doctor Emilio Ros, la doctora Montserrat Fito y la doctora Dolores Corella, que intentamos llevar a buen puerto este estudio. Y aquí tienen el Data Safety and Monitoring Board, el estudio Predimed Plus, que son gente externa a nosotros, grandes investigadores en relación a la alimentación, la nutrición y la enfermedad cardiovascular, que de alguna manera nos
vigilan el estudio desde fuera, en el sentido de especialmente la seguridad de vigilan la seguridad de nuestros pacientes. En el estudio Predimed Plus les recuerdo que tuvimos que acabar el estudio un año antes de lo planificado, porque precisamente el Data Safety Monitoring Board nos dijo que había más mortalidad en una rama que en las otras, y a partir de aquel momento tuvimos que parar para dar las recomendaciones de dieta mediterránea a todo el mundo, por cuestiones éticas. Pues el Data Safety Monitoring Board nos vigila, entre otras cosas, esta seguridad de nuestros pacientes. Y por último vamos a hablar de la importancia de mantener esta dieta mediterránea. Bueno, el reto es que la dieta mediterránea es una herencia milenaria considerada como un patrón que hemos visto súper saludable, que lo debemos preservar, este patrimonio cultural, no solamente la dieta en sí, sino la manera en que nosotros la tenemos establecida, y tenemos que intentar seguir transmitiéndolo a futuras generaciones, es nuestra obligación. Es necesario pues la creación de políticas de salud pública para promover y fortalecer el uso de esta dieta mediterránea, y es importante continuar investigando sobre sus posibles beneficios, porque como más tengamos demostrado estos posibles beneficios, más vamos a convencer a la población de la importancia de mantener este patrón milenario. Y aquí yo les pongo algunas pinceladas, no puedo desarrollar todas las pinceladas ni mucho menos, de aquellas estrategias de salud pública que deberíamos tener a la hora de preservar esta dieta mediterránea. Yo diría que en salud pública, ya se ha dicho esta mañana, si no intervienen todos los sectores, es muy difícil. Todos estamos implicados, y si no lo tratamos así, es difícil hacer cambios en la población. Medidas reglamentarias, las he puesto aquí, las podía haber puesto al final de todo, pero en estos momentos se está hablando de las tasas de alimentos. Las tasas de alimentos son medidas legislativas que hacen cambiar el patrón de consumo, esto es algo clarísimo. Y como poner tasas en el tabaco. Esto es algo que quiero, como últimamente se está hablando muchísimo, que tengo que hablar. No puedo dejar de hablar porque es un tema que he tratado muchísimo, que he investigado muchísimo y que además conozco bastante. Bueno, hay medidas que son impositoras, o sea, captación de recursos, ¿no? Pues castigar algunos alimentos que se consumen en exceso y que sabemos que están relacionados con el problema de la obesidad o la enfermedad cardiovascular. Esto es una posibilidad, pero también podemos subvencionar, por ejemplo, las frutas y verduras. Sería otra manera de poner medidas impositivas. Saben ustedes que, por ejemplo, las bebidas azucaradas se han puesto medidas impositivas en algunos países, en México, en Estados Unidos, en muchos estados existe esta tasa, bueno, y actualmente tenemos evidencias de que con estas medidas se puede reducir el consumo de un alimento. De todas maneras, es complicado, no es fácil, porque hacer estas medidas impositivas hace cambiar el comportamiento de la población y el comportamiento de la alimentación de la población, con lo cual podemos hacer incluso a veces estropear. Y esto ha pasado, por ejemplo, en Dinamarca, pues se establecieron tasas y tuvieron que tirarse atrás, porque la gente compraba fuera del país, en la frontera compraba fuera del país para ahorrarse estas tasas. Y bueno, hubo una presión de la industria muy grande que al final tuvieron que cerrar estas medidas impositivas. Pero que sepan que las tasas en nuestro país es vergonzoso, y yo siempre lo cuento, que tenemos unas tasas que se pusieron a los alimentos, los impuestos se pusieron hace muchos años y que no tienen ningún sentido desde mi punto de vista. Por ejemplo, existe IVA reducido para el pan blanco, pero en cambio el IVA para el pan integral es superior. Esto no tiene ningún sentido, o para el pan sin sal. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, hay IVA súper reducida para la leche, y en cambio el yogur, pues no. Entonces hay diferencias. Yo creo que aquí en nuestro país deberíamos de una vez abrir este diálogo porque no puede ser. Creo que
al menos estos alimentos tendrían que tener el mismo IVA. Ya no digo que unos... y si se establecen estas medidas impositivas, lo que se recauda tiene que ir para la salud y la promoción de la alimentación. Esto también lo tengo claro. Pero en algunos países lo que han hecho es una manera de obtener dinero que va a las arcas del Estado, pero después no se utiliza precisamente para la promoción de la alimentación. Reglamentación de anuncios. Nosotros, gracias a Dios, tenemos en nuestro país el Código Paidós que reglamenta esto, ¿no? Pues es importante. Recomendaciones en los comedores escolares. También hay unas recomendaciones. Hay otros países que han puesto reglamentos que establecen pues, lo que se puede dar o lo que no se puede dar en la escuela. Pero las medidas educacionales son muy importantes, tratando el contenido curricular de la dieta mediterránea o acciones a nivel familiar. También es importante la colaboración de la industria, ¿no? Es importante porque, claro, vamos a otro mundo. Es importante, si no hay fruta y verdura, pues es muy bueno tener cuarta gama que facilite el consumo de alimentos, de fruta o de verdura, ¿no? O sea, que no está reñido el progreso con el concepto de dieta mediterránea, ni mucho menos. También políticas de estímulo a la agricultura. Es otra manera de preservar la dieta mediterránea, aquellos alimentos propios mediterráneos. Iniciativas desde las cadenas de distribución. Y la Fundación Eroski precisamente está en ello. Es importante pues promocionar los alimentos locales, ¿no? Y frescos. Y esto está en manos también de los distribuidores de alimentos, que los pongan en un lugar especial, como hace Eroski, por ejemplo, para los consumidores, que lo tengan cercano, que sea un sitio donde pues, favorezcan el consumo. También en la restauración, ¿no? Por ejemplo, el distintivo mediterráneo, que después hablaré, o la revalorización del aceite de oliva, o fomento de la investigación, que se establezcan unas líneas claras en nuestro país para desarrollar esta investigación en torno a los alimentos mediterráneos y el patrón dietético mediterráneo, y las medidas de internacionalización que siempre van a intentar preservar todo esto. O sea, hay estrategias como la estrategia del paralelo 40, ¿no? Para hacer llegar esta dieta mediterránea, este concepto, no solamente en nuestro Mediterráneo, sino también en otros sitios. Ahora, precisamente, con el estudio Predimet hay muchos grupos de investigadores que han intentado hacer investigación al respecto de ver si en su país de origen es posible el concepto de patrón dietético mediterráneo, cómo llegar a este patrón dietético mediterráneo. Y hay varias estrategias, varios grupos de investigación en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, que están intentando demostrar que realmente es posible cambiar hacia un patrón más mediterráneo. Claro, hay cosas que son imposibles, ¿no? Introducir el concepto de sofrito, que es un concepto que tenemos en los 14 puntos de dieta mediterránea, es difícil, ¿no? O el aceite de oliva, según qué concepto, pues también es difícil pues introducirlo en ciertas culturas, ¿no? Pero es otro de los aspectos. Y solamente quiero hablar de alguna estrategia. Hay dos fundaciones que ustedes conocen, son estas dos fundaciones que intentan preservar la dieta mediterránea y tienen dentro de sus objetivos esto a nivel científico. La primera pirámide nos la estableció también Estados Unidos, la Always Preservation and Exchange Trust. Es siempre lo mismo, ¿eh? Nos tienen que descubrir lo importante los de fuera, pero lo importante es preservar y pues dar a conocer la dieta mediterránea y sobre todo investigar sobre ello. Hay estrategias a nivel español, por ejemplo, esta estrategia que hubo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde se intentó llegar a las escuelas de diferentes maneras para introducir este concepto de dieta mediterránea, haciendo talleres, etc. Esto es otra estrategia, en este caso gubernamental. O esta es otra estrategia que es importante, yo siempre lo digo, el distintivo de restaurante
con el distintivo mediterráneo. Esta iniciativa del programa PAS de la Agencia de Salud Pública de Cataluña es una estrategia importante donde los restaurantes pueden obtener este distintivo de que están ofreciendo productos de dieta mediterránea. Para esto necesitan cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que haya aceite de oliva, que haya fruta, que siempre haya fruta que se ofrezca al consumidor, etcétera, etcétera. Y con esto acabo. De la ciencia al saber popular. Porque aquí tienen unas frases que todos ustedes conocen, ¿no? Vida con fruta y verdura perdura, fruta y camino diario para ser un centenario, con huerta y verdura alejas la sepultura, un poco de algo, mucho tomate, no habrá quien te mate. Beber con medida alarga tu vida, tertulia, zapato y alimentación mantiene tu corazón. Y por último, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Muchas gracias. Abrimos, si les parece, un turno breve, muy breve de preguntas al doctor Jordi Salas, por si alguien quiere hacer alguna cuestión. Aquí tenemos. Curiosidad, ayer mismo leía en una revista un poco sensacionalista que la dieta atlántica se está poniendo en boga, y no sé si es que baja la Mediterránea y sube la otra. La dieta atlántica se refiere al cono, a Galicia y al norte de Portugal. Mire, los que nos dedicamos a la nutrición pensamos que seguramente no existe una dieta única saludable y que pueden haber muchas otras. Esto para empezar, ¿no? Porque, por ejemplo, la dieta que se habla en Estados Unidos, que dicen la healthy diet o la prudent diet, que dicen, pues tiene muchos rasgos característicos de la dieta mediterránea. Es rica en fruta, pocos alimentos procesados, mucha verdura, muchos alimentos de origen vegetal, frutos secos, pescado, ¿no? Etcétera. El concepto de dieta atlántica, que pues se hizo, este concepto se desarrolló pues en el norte de España. También cuando vas a hablar con gente de Dinamarca y gente pues de los países nórdicos, pues hablan de la Nordic Diet, ¿eh? Y los japoneses hablan de la dieta de Japón, ¿vale? Entonces, hay algunos conceptos de estas dietas tradicionales que son muy ricas en fruta, verdura, pescado, etcétera, que podrían ser beneficiosos para la salud. Y no digo ni mucho menos pero está por demostrar. El problema está en que en la dieta mediterránea tenemos un nivel muy alto de evidencia que funciona y que tiene beneficios sobre la enfermedad cardiovascular. Y desgraciadamente con la dieta atlántica y la dieta nórdica no existen estas evidencias. Existen evidencias sobre marcadores intermedios y en poblaciones pequeñas, o sea que no hay una evidencia suficiente. Que no digo que no pueda tener sus beneficios, pero no tenemos esta evidencia que tenemos con la dieta mediterránea. Gracias. A usted. ¿Alguna cuestión más para preguntar al doctor aquí? No le veía, perdone. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Mi duda es, veo que el estudio está muy orientado a una población de edad muy elevada. Entiendo que es porque si se quiere estudiar temas del infarto y eso, si no tendría que ser el estudio mucho más largo. Pero ¿tienen previsto realizar, por ejemplo, el estudio con otros grupos de edad? Igual la más fácil sería con igual la edad infantil, que se puede hacer una comparación con los adultos o un Pre-Med Kids o alguna cosa así. Pues mire, es muy buena la pregunta. Para mirar enfermedad cardiovascular tienes que partir de una población de alto riesgo cardiovascular, porque si no tendrías que tener una población pues muchísimo más grande y hace que no sea factible el estudio. Con población infantil ya hay varios grupos en España que están en estos momentos pues interesados en desarrollar un Pre-Med Kit, como dice usted, ¿no? Pero lo que pasa es que no será sobre enfermedad cardiovascular, sino factores de riesgo intermedio, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Qué pasa pues, con el peso corporal? ¿Qué pasa con el patrón lipídico? ¿Qué pasa por los mecanismos de inflamación? ¿Con la tensión arterial?
pero sin llegar al infarto, porque tendríamos que seguir la población durante otros ítems, unos vamos, cuantos para años. medir otras cosas. Sí, bueno, y tendríamos que hacer un cambio de generación también, porque los investigadores no duramos tanto. ¿Alguna cuestión más? Allá atrás también. Bueno, eskerrik asko por la disertación que has hecho. Ha sido una maravilla. Lo único que ha incidido mucho ha sido en los productos locales, ¿no? Que cada vez fuésemos a locales. ¿Existiría un banco de semillas para que realmente podríamos proporcionar que los alimentos que consumimos tienen los suficientes nutrientes y que por ello es debido que no nos lanzamos a otros productos que no nos sacien? O sea, no son dos preguntas. Y luego lo de los comedores también me ha parecido una buena exposición. Pero claro, también tenemos que los comedores serían mejor con los productos locales. Pero nos vamos... Miren, los productos locales tienen una defensa importante, que es la económica de la zona. O sea, esta es la primera. Pero la otra es un concepto de sostenibilidad. O sea, traer fruta del otro lado del Atlántico en cámaras cogidas sin estar maduradas y que solo te dura 48 horas porque después de sacarla en cámara rápidamente se estropea y que no contiene la misma cantidad algunas de vitaminas o algunos nutrientes, son razones nutricionales, son razones de sostenibilidad, son razones de economía de nuestro entorno, son razones culturales, son muchas razones de tomar el alimento fresco y el alimento local. En esto no tenemos ninguna... Incluso tenemos estudios muy bien hechos. Tengo un amigo mío que está en California, en la Universidad de Loma Linda, el doctor Joan Sabater, que está precisamente investigando pues, el efecto que tiene la importancia del consumo de alimentos pues, locales y el efecto que tiene sobre la ecología y sobre otros aspectos de sostenibilidad que son muy importantes. Entonces, hay demasiadas razones en ello. Lo local, pero bien tratado. Siempre. Esto bien tratados en todo, hablando de bien tratados en todo el mundo. Una última cuestión que tenemos aquí. Gracias por la exposición. Me estaba preguntando a ver si se hace algún control sobre alguna variable psicológica de adherencia. Si hay alguna variable de actitudinal, alguna cosa que se pueda tener en cuenta a la hora de mortalidad, aunque decir para saber los predictores de la adherencia a la dieta mediterránea. Bueno, nosotros en el estudio Predimet hemos pasado un montón de tests y nos permite ver cuáles son los factores que nos determinan esta adherencia a la dieta mediterránea. Esto es una cosa a estudiar muy interesante y que se tiene que estudiar en el futuro, ¿no? Porque si sabemos cuáles son los factores que condicionan esta adherencia a la dieta mediterránea, pues somos más capaces de poderlos modificar con el tiempo, ¿eh? Pero esto ya le digo, hay muchos factores implicados, ¿no? Factores socioeconómicos, el sexo, la edad, muchos factores que conocemos perfectamente, pero también tenemos muchos otros cuestionarios que nos pueden, de impulsividad, de compulsividad, que estamos pasando precisamente ahora en el estudio Predimet Plus y que nos permitirán pues, conocer muchos aspectos psicológicos que condicionan el hecho de tomar o de no tomar un alimento, de adherirnos más a la dieta mediterránea o adherirnos menos. Un tema súper interesante. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues, doctor Jordi, ¿tenemos alguna más? Disculpe, las luces no me permiten verle. Adelante, la última pregunta. Sí, gracias. Y gracias a él también por su exposición. Yo querría saber cuál es tu opinión sobre el consumo de producto de temporada, aparte de local. Bueno, exactamente lo mismo. Cuando estoy hablando de producto local, estoy hablando también de producto de temporada, por muchas razones, ¿no? Económicas y no económicas, también nutricionales, ¿no? Cuando hablo de local, quería decir local y de temporada.